Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza, ginecobstetra y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina de la UMSA, que tiene el placer de ingresar a sus hogares por encargo de la Facultad de Medicina mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy es un día muy especial también, porque en este día hemos de hablar con un experto de un tema sumamente importante, el referido al VIH y SIDA. Este problema, provocado por un virus, ha cobrado vigencia desde muchos años, en Bolivia más de 25, y cada vez más afecta a nuestra población. Lo dramático del asunto es que, infortunadamente, hasta hoy no tenemos un tratamiento conocido, pero de ello hemos de hablar con el experto. En este caso nos visitará el doctor Juan Pablo Rodríguez, quien es infectólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina, y hemos de desarrollar con él este tema. Pero antes de presentar al doctor Juan Pablo Rodríguez, permítanme ir al sector FMENT Informa. Amigos, en la nota han de observar ustedes cómo es que la carrera de enfermería, junto a las principales autoridades de la Facultad de Medicina, celebraron su 48 aniversario de creación y funcionamiento de esta prestigiosa carrera, que además, dicho sea de paso, acaba de concluir su acreditación ante el Mercosur. Vamos a la nota, por favor. Hoy, 8 de junio del 2018, estamos celebrando el 48º aniversario de la carrera de enfermería de la Universidad Mayor de San Andrés. Un 8 de junio, hace 48 años, la Escuela Nacional de Enfermeras, que era la entidad, la institución de formación de enfermeras con grado superior reconocida por el Estado boliviano, hizo el convenio con la Universidad Mayor de San Andrés para que esta escuela renombradísima en todo el país, en Bolivia, pase a tuición de nuestra Casa Superior de Estudios. Por eso estamos celebrando nuestros 48 años de incorporación como Escuela Universitaria de Enfermería en San Andrés. Entonces, toda la comunidad docente estudiantil, junto a nuestras autoridades facultativas y universitarias, estamos celebrando, como de costumbre, con austeridad, pero con mucho regocijo y muchos desafíos por delante para seguir avanzando con la carrera a nivel no solamente ya nacional, sino también internacional, como lo es la educación superior en la formación de enfermeras en Bolivia. Bueno, en estos 48 aniversarios de la carrera de enfermería, pues nosotros como autoridades desearles siempre el mayor de los éxitos. Sabemos que es una carrera meramente vocacional, donde han desarrollado a cabalidad lo que es el arte de cuidar. Para nuestras enfermeras, para nuestras colegas, para nuestros estudiantes, para nuestros administrativos, un cariñoso abrazo en este su día y desearles siempre que sigan luchando por el engrandecimiento tanto de su profesión como también de su institución, que es nuestra facultad. Gracias. Soy parte de la carrera de enfermería. Como cada uno de ustedes sabe, nuestra carrera de enfermería, dentro de estos 48 años que ya viene siendo, cumpliendo hoy un año más de vida, acoge a todos los universitarios, ¿no? De una manera amable, de una manera grata, pero sobre todo nos da una formación profesional con ética y con valores. Es lo que yo quiero rescatar, decirles que se sientan muy orgullosos de pertenecer a la carrera de enfermería. Y bueno, las personas que estamos saliendo nos vamos con un gran recuerdo y lo llevamos en el corazón, y aquellas personas que están ingresando, como sobre todo nuestros hermanitos de primer año de enfermería, siéntanse orgullosos y trabajen día con día, pero sobre todo adquieran conocimientos, porque en nuestra carrera de enfermería nosotros nos dedicamos a la ciencia del cuidado, ¿no es cierto? Entonces, muy agradecida de estar hoy acá y bueno, felicitar a todos porque hoy es nuestro día. Gracias. Amigos, dicho esto, vamos a un corte, por favor.
En instantes vuelve la programación de TVU. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, ya está en el set nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es especialista, infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina, y con él hemos de conversar sobre este tema tan trascendental en estos tiempos, el VIH y SIDA. Permítanme saludar al doctor Juan Pablo. Doctor, qué placer, gracias por venir. Vamos a conversar, como le hemos dicho a la teleaudiencia, de este tema tan importante y vamos a aprovechar de su experticia precisamente para abordar este tema. Doctor Rodríguez, parece que en este tiempo, a finales del siglo XX y estos primeros años del XXI, los virus están haciendo estragos en la población mundial. Y fíjese usted, a la teleaudiencia le decíamos que, por ejemplo, el cáncer de cervix uterino está relacionado con el virus del papiloma.
La rabia es una enfermedad que no la controlamos con tratamiento porque no hay un tratamiento específico y es mortal. Y en este caso también el virus de la inmunodeficiencia, si no se contiene, por lo menos en su desarrollo, también es mortal. ¿Es así como está el mundo cambiando, doctor? Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente usted toca un tema muy importante sobre las infecciones que se diseminan en la población, y una de estas infecciones, bueno, ¿qué decir del VIH, ¿no? Que es un virus que ha matado ya muchas personas, y nuevos virus que aparecen, ¿no? El mismo virus en la época invernal que estamos, el virus influenza, etcétera, el tantos temor que hay también por otros virus como el Zika, el ébola, por ejemplo, etcétera. Realmente los virus juegan un rol importante y lamentablemente, pese a los avances, no hemos podido encontrar muchos tratamientos para los virus como hemos encontrado para los antibióticos, ¿no? Así que realmente nos enfrentamos a una realidad que inclusive puede ser cambiante. Aparecen muchas veces nuevos virus, el caso del virus Zika, por ejemplo, que recién son pocos años que ha ingresado a la Latinoamérica y actualmente pues, se ha diseminado a muchísimos países, cuando hace pocos años no había ni un solo caso, ¿no? Así es, además de la mutación, la resistencia, en fin. Pero vamos a lo nuestro, doctor Rodríguez. Para nuestra teleaudiencia, mucho la gente confunde VIH con SIDA. ¿Podría usted aclararnos, por favor, estos conceptos? Claro que sí. Muy importante reconocer que el virus de la inmunodeficiencia humana o del VIH es un virus que queda mucho tiempo dentro de la persona y a esta persona no le causa ningún síntoma, ¿no? Esa es una característica de esta enfermedad. Muchas personas que tal vez están infectadas con el virus desconocen que están infectadas porque están sanas, ¿no? Entre comillas sanas, no tienen ninguna sintomatología. Y el periodo de incubación, que es el periodo desde que el virus ingresa a nuestro cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas, puede durar, en el caso del VIH, unos 8 a 10 años, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que se infectó por una relación sexual a los 15 años, recién puede tener manifestaciones de la enfermedad a los 20, 25 años, ¿no? Entonces, esta característica de esta infección hace que muchas personas tengan el virus, no sepan que tienen la enfermedad. Entonces, estos pacientes que son asintomáticos son los pacientes que tienen la infección por el VIH como tal, ¿no? Son pacientes que están, entre comillas, sanos, ¿no? Entonces, el paciente con VIH o infectado con el VIH es este paciente que tiene el virus, pero todavía sus defensas están en una buena cantidad y no tiene todavía infecciones oportunistas, ¿no? Y el paciente con SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es aquel paciente que ya ha llegado a la etapa terminal del VIH, ¿no? Que ya manifiesta infecciones oportunistas. Son esos pacientes que vimos en la televisión, los primeros casos de pacientes que mueren en los hospitales, que llegan totalmente desnutridos, con diarreas crónicas, con infecciones, tuberculosis, por ejemplo, diseminadas, u otras enfermedades graves. Ese paciente ya está con un recuento de linfocito CD4 por debajo de 200. Eso quiere decir que tiene una inmunosupresión muy severa y aparecen infecciones oportunistas por agentes infecciosos que en una persona sana o inmunocompetente no le causaría infección, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre un paciente con VIH, infección por VIH y SIDA, pero es el mismo virus. La diferencia es que el SIDA es el paciente que ya está en la fase terminal. Entonces, doctor, el paciente que se infecta con el virus es un portador del virus, un VIH, podríamos decir, positivo o seropositivo, o que vive con el virus. En cambio, el SIDA es la traducción de síntomas, signos de la enfermedad misma provocada por este virus, pero que ya prácticamente ocurre en la fase terminal. Doctor, para aclarar un poquito más, el virus se llama de la inmunodeficiencia. ¿Qué quiere decir eso de inmunodeficiencia? ¿Por qué no nos explica un poquito, por favor? Claro. Nosotros tenemos un sistema inmunológico
que puede ser natural o adquirido, ¿no? Un sistema inmune de manera natural es aquel sistema que nos ayuda a prevenir enfermedades infecciosas en el primer contacto con el agente infeccioso. Por ejemplo, la tos, el pH gástrico, el moco que nosotros producimos en las vías respiratorias, la piel intacta, son mecanismos naturales de defensa contra los agentes infecciosos que diariamente nosotros estamos respirando en el aire o ingerimos alimentos que pueden tener algún virus, alguna bacteria, y nuestro ácido gástrico los elimina. Esas son las defensas naturales, y las defensas adquiridas son aquellas que nos da, por ejemplo, la vacunación. Después de que nosotros, a través de la vacuna, nos exponen contra un agente infeccioso, nosotros generamos una respuesta inmune, una respuesta de anticuerpos contra ese agente infeccioso, y estamos inmunes o protegidos contra esa enfermedad o esa infección. Entonces, eso es la característica de todo ser viviente, ¿no? Tener defensas contra agentes infecciosos que todo el día están en nuestro alrededor. Estamos ingiriendo, respirando agentes infecciosos, y nuestro sistema inmune se encarga de protegernos. Una característica del VIH es que afecta a los linfocitos, sobre todo los linfocitos CD4, y no solamente los linfocitos CD4, sino también los macrófagos, monocitos y otras células del sistema inmune. Las invade y las mata. Entonces, con el tiempo, estas células van disminuyendo poco a poco y nuestras defensas van disminuyendo y nos causan lo que se llama una inmunodeficiencia, ¿no? ¿Y por qué se llama adquirida? Porque es una infección que nosotros hemos adquirido durante nuestra vida, ¿no? Y esto ha generado inmunodeficiencia en nuestro sistema inmunológico y ha generado una predisposición a enfermedades, ¿no? Entonces, por eso viene esa palabra de virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Y de hecho, los únicos que padecemos esta enfermedad somos los humanos. Gracias, doctor Rodríguez. Fíjese usted, habíamos nosotros hace unas semanas conversado precisamente de las alergias, y coincidía plenamente nuestro experto y decía: el organismo humano reacciona ante una agresión, por ejemplo bacteriana, mediante anticuerpos. Usted nos ha abundado más, dijo los glóbulos blancos. De ellos identificó algunos, especialmente los CD4, que son los que nos defienden, queridos amigos, de todas las infecciones. Pero este virus precisamente afecta a estos organismos de defensa, a estas células, y por supuesto, si bajan las defensas, somos presa de algunos agentes que además son oportunistas, como lo va a detallar seguramente en algún momento el profesor Rodríguez. Pero vamos avanzando, doctor Rodríguez. Este virus, en cuanto se lo adquiere, usted dijo, tarda mucho tiempo en mostrar signos y síntomas. ¿Cómo adquirimos este virus? ¿Cuáles son las formas de transmisión en la población humana? Muy buena pregunta, doctor. Entender un poquito cómo uno puede adquirir el virus es muy importante para, sobre todo, prevenir. Y también para evitar que haya discriminación o otros problemas hacia la población, porque muchas veces pensamos que un paciente que tiene VIH, por mirarme, porque está al lado de mí, o porque... Por respirar, por tocarme, porque me ha tocado, o yo he compartido el mismo baño de esa persona, me he transmitido, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender. El VIH se transmite por 3 vías importantes. La vía sexual, que es la más común en todo el mundo, la vía vertical o transplacentaria de la madre embarazada hacia el recién nacido o el feto, y la vía parenteral o sanguínea, ¿no? Son las 3 vías de transmisión, y ahí las podemos subdividir. En la vía sexual, obviamente por sexo anal, oral o vaginal, cualquiera de las 3 es muy frecuente. Por eso en la vía sexual homosexual es mucho más frecuente la transmisión, porque durante el acto homosexual hay mayor traumatismo y daño a nivel del ano y mayor riesgo de que el virus pueda ingresar por estas lesiones que se producen durante el acto sexual. La vía también
vaginal, obviamente, también, porque tanto donde más virus hay en el ser humano es a nivel de las secreciones cérvico-vaginales y las secreciones y el semen del hombre. Entonces, donde más se concentra el virus, y es por eso que esta vía es muy efectiva de transmitirse. Más aún si esta persona tiene algunas otras lesiones o otras infecciones de transmisión sexual, es mucho más fácil que el virus se pueda transmitir. En la vía parenteral, obviamente, está la transfusión, accidentes con agujas o cualquier fluido corporal que pudiera estar contaminado con sangre, que también se puede También transmitir. la administración de drogas. Las drogas intravenosas, que es muy común en países europeos, es una de las primeras causas de transmisión por el uso indiscriminado de drogas intravenosas. Obviamente por el uso de... Si bien en nuestro medio no es muy común, las transfusiones están controladas, todavía existen en algunos departamentos bancos de sangre que son clandestinos, ¿no? Y todavía hay riesgo de que pueda haber transmisión. Y finalmente la transmisión madre-hijo, que se hace en 3 momentos, ¿no? Durante el embarazo, en el momento del parto y con la lactancia materna. Son los momentos de la transmisión. El VIH no se puede transmitir por saliva, ¿no? Por besarse, no se transmite por compartir, abrazar a una persona, besar, agarrar de la mano, etc. Se ha encontrado virus del VIH en la saliva, pero en poca cantidad, que no está relacionado con transmisión. Entonces, un concepto muy importante para toda la población es que el virus del VIH se transmite, no se contagia, ¿no? Uno no puede decir, yo me he contagiado del VIH, porque cuando uno se contagia del VIH, no es que te has contagiado como un resfrío. Yo me puedo contagiar de un resfrío porque estaba en un lugar donde había una persona enferma y en un ambiente cerrado me han contagiado, ¿no? Pero en el VIH la transmisión requiere una conducta de riesgo de esa persona, ¿no? En este caso la actividad sexual, el uso de drogas intravenosas, etc. Entonces, para que uno adquiera el VIH siempre tiene que haber una conducta de riesgo de estas 3 que hemos mencionado. Correcto. Amigos, creo que es clarísimo. Debe haber actividad sexual, debe haber administración de drogas vía venosa o muy rara vez por transfusiones en centros o de centros clandestinos y, por supuesto, de la madre a su hijo. Dicho esto, hemos de seguir conversando con el doctor Rodríguez, pero ahora vamos a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, 3er piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente.
¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Estamos conversando con el doctor Rodríguez del virus de la inmunodeficiencia adquirida y por supuesto del SIDA. Este síndrome que ya traduce enfermedades y que prácticamente constituye el final de este largo proceso de enfermedad. Doctor Rodríguez, ¿qué población es la más susceptible de contraer la enfermedad, teniendo en cuenta que usted nos aclaró cuáles son las vías de transmisión? Sí, efectivamente en todo el mundo y también en Bolivia, las personas que más tienen ahorita o se están infectando es el grupo etario de 15 a 24 años hasta 30 años. Es el grupo, y uno dice, ¿por qué este grupo? Obviamente ya creo que hasta los que no saben nada de VIH se imaginan por qué este grupo, y es por la actividad sexual, ¿no? Es la forma de transmisión más importante y de hecho también es la forma que repercute más hacia los niños, porque los niños no adquieren el VIH por vía sexual, sino adquieren de una madre infectada. ¿Y cómo se ha infectado esta madre? Con seguridad por vía sexual, ¿no? Entonces, la vía de transmisión sexual es la más frecuente y los grupos más vulnerables son los que están entre los 15 a 25 años. ¿Y por qué también este grupo es el más en riesgo? Porque también es el grupo de adolescentes que inician actividad sexual, se exponen a más riesgos, el consumo de alcohol que les hace tener conductas de riesgo, pues favorece que el virus se disemine en este grupo. No solo eso, doctor, usted lo señaló, además de este virus se suelen adquirir otras infecciones de transmisión, indudablemente, mediante relaciones sexuales, ¿verdad? Nosotros encontramos siempre que vemos una paciente sintomática, por ejemplo, con tricomonas, también tienen hongos y a veces tienen clamidia, y nada raro que tengan también VIH, ¿no es cierto? Así es, doctor. Tenemos que investigar muchas veces en pacientes con VIH otras infecciones de transmisión sexual y aparecen hepatitis B, por ejemplo, que también tenemos algunos pacientes con sífilis o con otras infecciones. Entonces, muchas veces el virus no viene solo, viene acompañado, ¿no? Por lo tanto, ¿quiere decir usted que cualquier persona de la población podría estar expuesta si no toman los recaudos del caso? Si es que, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con gente desconocida, ¿verdad? Así es, doctor. El virus del VIH no discrimina nada, ¿no? Realmente es un virus bien imparcial, se podría decir. No discrimina estatus social. Tenemos pacientes de todas las clases sociales, de todos los sitios del país, de todas las regiones, de todas las edades. Si es un paciente sano, que ha sido siempre sano toda su vida y inicia actividad sexual sin protección, igual se va a infectar, más aún si es un paciente que tiene algún problema, alguna enfermedad, etc. O sea, realmente es una persona, es un virus que infecta a todo tipo de personas y no discrimina, ¿no? De hecho, como le decía, tenemos de todos los grupos etarios y socioeconómicos, ¿no? Doctor, a propósito, estuve leyendo un reporte del Ministerio de Salud que señalaba que en el país hay un poco más de 20.000 pacientes diagnosticados. Pero también se decía que deben haber
hasta 10 veces más pacientes que no se han diagnosticado porque no se ha hecho ninguna prueba o porque desconocen, como bien señaló, que padecen de este problema. ¿Es verdad esto? Totalmente cierto, doctor. Nuestros datos, que son, como usted lo menciona, aproximadamente 20.000 pacientes en Bolivia con VIH, son datos de pacientes registrados, que tenemos anotado nombre, apellido y la prueba de diagnóstico que ha salido positiva. Pero eso y se estima que existe tal vez el doble de personas en el país con la enfermedad. ¿Y por qué? ¿Cómo hemos hecho el diagnóstico de estas personas? Porque han llegado con tuberculosis al hospital, se ha embarazado, se le han hecho la prueba, o ha llegado con una infección grave, o ha llegado en etapa terminal, o ha ido a recibir por una transfusión de sangre, ha ido al banco de sangre a donar, y en ese momento esa persona se ha enterado que tiene el diagnóstico. Si usted se da cuenta, son hallazgos diagnósticos. No es que el médico diga, usted vaya a hacer porque usted probablemente tenga VIH, vaya a hacerse la prueba. No, son pacientes que han ido por otro motivo al hospital y ahí se le hizo el diagnóstico. Entonces, estos pacientes han sido afortunadamente identificados. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque con tratamiento estos pacientes van muy bien. Pero ¿dónde está el resto, no? El resto de las personas que no se han enfermado o que no se han embarazado, que nos están viendo en este momento y que no saben si tienen o no el VIH y han tenido conductas de riesgo. Uno puede decir, pues no tengo VIH porque estoy totalmente asintomático, pero ya hemos explicado que este virus puede estar mucho tiempo sin causar ninguna molestia al paciente, ¿no? Entonces, realmente yo estoy totalmente seguro que existen muchos más casos de los que realmente están reportados. En La Paz, doctor, el responsable de un programa encargado justo del seguimiento de estos pacientes, Cedevir, no diré el nombre del responsable, decía que de alrededor de 5.000 personas más o menos que hay en La Paz, solo el 25% recibe el tratamiento. ¿Qué significa esto, doctor, en términos epidemiológicos, médicos? Sí, doctor. Bueno, anticipándome y felicitarlo por haber tocado este tema, porque existe mucho desconocimiento en la población y falta de educación en relación a lo que es el VIH y lo que es el pronóstico de esta enfermedad. Si bien esta enfermedad no la podemos curar, quiere decir que no puedo yo eliminar el virus de la persona una vez que se ha infectado, podemos tratarla. Yo siempre pongo este ejemplo a los alumnos, a toda la población, que el VIH es como la diabetes, ¿no? O sea, si yo soy diabético, me voy a curar de mi diabetes, no lo voy a hacer, ¿no? Siempre voy a tener diabetes, pero me lo voy a controlar con medicamentos, con insulina, se controla. Y esa persona bien controlada, pues vive muchos años sin complicaciones de la diabetes. Lo mismo es el VIH, ¿no? Yo tengo VIH, nunca voy a poder eliminar el virus de mi cuerpo, pero con tratamiento yo voy a controlarlo y voy a hacer una vida normal. De hecho, muchas veces uno piensa que tiene el VIH y es una enfermedad mortal y lo desahucia a esa persona. Tengo VIH, me voy a morir, y piensa que ya se acabó la vida para él. Todo lo contrario, es una enfermedad que se puede manejar. Nosotros tenemos pacientes actualmente que están 15 a 20 años con tratamiento, ¿no? Son pacientes que se les ha diagnosticado y se ha dado tratamiento, y estos pacientes no se han internado ni por un resfrío en el hospital y están cumpliendo su tratamiento de manera satisfactoria, haciendo su vida normal. Entonces el VIH no es una enfermedad mortal, ese sería un buen mensaje para la población, sino una enfermedad que la podemos controlar con tratamiento. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que no toman el tratamiento? Con esos pacientes que no toman el tratamiento, sí, la evolución natural de la enfermedad a largo plazo es la muerte, ¿no? Por infecciones oportunistas, y no solo infecciones oportunistas, sino también cáncer, ¿no? El VIH también predispone a que aparezcan cánceres como el sarcoma de Kaposi, linfoma y otras enfermedades. Entonces, súper importante que las personas que tienen el VIH, primero no se derrumben, sino que consulten a gente que conoce el tema, expertos, y inicien un tratamiento. Pero pese a esto, pese a que los profesionales indagamos y reforzamos a los pacientes con diagnóstico de VIH, estos pacientes desaparecen, no los volvemos a ver, no acuden a sus controles o no toman el tratamiento. Todavía tenemos un porcentaje alto de pacientes que no son adherentes al tratamiento, y esto preocupa muchísimo,
porque estas personas que no toman el tratamiento siguen diseminando la enfermedad, ¿no? Una persona que toma tratamiento inclusive puede dejar de contagiar o transmitir la enfermedad a otras personas. Entonces es fundamental que las personas tomen el tratamiento para, primero, que no tengan complicaciones y segundo, para que no puedan transmitir a otras personas el virus. Amigos, el tema es de conciencia y de cultura. Definitivamente se ha señalado muy bien, puede adquirirse el virus, pero se lo puede controlar en términos de que no aumente la población viral, de tal manera que se reduzca al mínimo su existencia e inclusive se convierta en un paciente que no disemina la enfermedad en caso de tener relaciones sexuales. Lo triste y grave es que, como lo hemos señalado, de 5.000 personas, solo un 25% está recibiendo tratamiento en La Paz y el 75% pulula en las calles y seguramente se convierte en una fuente de contagio. Esto tiene que llevarnos a la reflexión porque estamos ante un tema de responsabilidad, no solamente médica, sino social. Cualquiera de nosotros pudiera estar expuesto y ser víctima de una situación como estas si no se toman previsiones. Ya vamos a hablar, obviamente, de algunas medidas que pueden ser de prevención, pero yo quisiera que el doctor Rodríguez nos aclare. Doctor, entonces quiere decir que si uno enferma o se adquiere el VIH, pasa muchos años sin tratamiento y desarrolla la enfermedad. ¿Cómo se traduce esta enfermedad? ¿Cómo llegan los pacientes al hospital cuando no hacen tratamiento? Bueno, si bien esta enfermedad tiene un periodo de estar asintomático muchos años, durante ese transcurso de tiempo es también el paciente no es que no tiene ningún síntoma ni signo, puede presentar algunos signos de enfermedad en ese periodo, entre comillas, asintomático, pero pasa muchas veces desapercibido inclusive para el mismo médico, ¿no? Los mismos médicos, nosotros también estamos capacitando a mismos profesionales en salud, porque muchos profesionales de salud ven a pacientes con infecciones, herpes zóster, por ejemplo, en niños, que es rarísimo, o infecciones repetitivas en pacientes, hongos en la boca, por ejemplo, neumonías recurrentes, infecciones bacterianas graves, etc. Entonces, esos pacientes van al médico con esas infecciones, pero no indaga el médico en por qué se está enfermando tanto este paciente. Entonces ya está dando indicios de que hay algún problema en su sistema inmunológico. Pero ya cuando el paciente llega a la fase terminal, en fase SIDA, las infecciones que más vemos nosotros son diarreas crónicas. Primero, el estado nutricional se ve afectado. Son pacientes que están con bajo peso, enflaquecidos, depauperados totalmente. Se ven muy depauperados, debilitados, diarreas crónicas que duran más de un mes, empiezan a tener infecciones respiratorias, hongos en la boca, que es una característica de bajas defensas, o una enfermedad que es muy frecuente en nuestro medio como la tuberculosis. Vemos pacientes que tienen ya tuberculosis y de hecho todo paciente que tiene tuberculosis tiene que ser investigado siempre de VIH y viceversa, ¿no? Si un paciente tiene VIH tenemos que descartar también tuberculosis debido a su frecuencia en nuestro medio, ¿no? Pero esas son las infecciones más comunes que vemos tanto en la vía respiratoria, gastrointestinal y infecciones oportunistas como hongos, por ejemplo, ¿no? O otras infecciones parasitarias gastrointestinales que no son comunes en el paciente inmunocompetente. Efectivamente, amigos, son infecciones que provocan enfermedad, pero que habitualmente en una persona normal con un nivel inmunológico adecuado no ocurren. Por eso es que llama la atención, se hace la investigación y se encuentra con que el paciente o la paciente están cursando con la presencia del virus de inmunodeficiencia. Efectivamente, el doctor Rodríguez nos ha explicado abundantemente que toda la sintomatología en realidad está traduciendo un déficit inmunológico, que es por lo que al principio señalamos, porque los leucocitos, estas células que están exclusivamente presentes en el cuerpo humano para defender
de agresiones pues están siendo afectadas y disminuidas dramáticamente. Entonces, doctor, debemos hablar del diagnóstico, pero para abundar en ello, le pido que nos vayamos a un corte, por favor, previamente. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UMSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la Unidad de Transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de hablar del diagnóstico y para ello le vamos a pedir al doctor Rodríguez que nos ilustre de forma gráfica y concreta cómo se hace el diagnóstico de la presencia del virus de la inmunodeficiencia en el organismo humano. Doctor Rodríguez. Bueno, como les comentaba, como no hay muchos datos clínicos en un paciente, o sea, el diagnóstico no tiene que ser basado en si el paciente tiene algún síntoma, ¿no? El médico no debería buscar síntomas en un paciente con VIH. El único dato importante es el factor de riesgo. Si hay un adolescente que ha iniciado actividad sexual sin protección, aunque no tenga ningún síntoma, se debe solicitar las pruebas serológicas para identificar el VIH. ¿Y qué detectan las pruebas serológicas? Anticuerpos. Una persona que está en contacto con el virus va a generar anticuerpos, ¿no? Esa persona genera anticuerpos porque está en contacto con un agente infeccioso. Y esos anticuerpos son los que detecta los laboratorios, ya sea las pruebas rápidas o el ELISA. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que solicitar en una persona, no buscar si el paciente tiene algún síntoma. El diagnóstico con VIH se hace con la anamnesis, no con el examen físico. Eso yo les digo mucho a los estudiantes de medicina, que no busquemos síntomas en un paciente. Puede haber un adolescente o un adulto totalmente sano, pero que me diga que ha tenido actividad de riesgo, sobre todo sexual, pues es indicación para hacerle la prueba, ¿no? Usted como ginecólogo debe saber que van muchas mujeres embarazadas totalmente en muy buen embarazo, no tienen ningún problema y se les hace la prueba y salen positivas sin manifestar ninguna sintomatología. Entonces el diagnóstico es laboratorial, basado siempre en el factor de riesgo de conducta sexual en este caso, ¿no? De acuerdo. Amigos, yo creo que esto es sumamente importante. Fíjense ustedes, en el hospital donde nosotros trabajamos, en el pasado año, donde estábamos a cargo del servicio de alto riesgo, prácticamente entre 1 y 2 personas semanalmente atendíamos mismas que estaban infectadas con el virus. De ellas, algunas recibían tratamiento, pero muchas se encontraban con el diagnóstico por las pruebas de rutina que se realizan en una mujer embarazada. De hecho, la confidencialidad es algo que el médico sabe que debe conservar por sobre todas las cosas, de tal manera que eso a lo mejor puede dar alguna seguridad a nuestros pacientes. Doctor, ¿y cómo podemos prevenir esta terrible enfermedad? Yo creo que esta enfermedad lamentablemente se ha diseminado por todo el mundo y todas las personas pueden adquirirla. Entonces uno no tiene que buscar el VIH ni discriminar a ciertos grupos de riesgo, ¿no? Esta persona, míralo, viene de este lugar o es así, o es trabajadora sexual o es, no sé, de este grupo sexual, etcétera. Ahí le hagamos la prueba, él debe tener VIH y buscar en esa persona. Ese es un gran error. Todas las personas, hay que pensar que todas las personas pueden tener esa enfermedad y una persona que se animara a estar en conducta sexual con otra persona debe pasarse por la cabeza que se puede adquirir ese virus si no toma las medidas de precaución. Hablando de la vía sexual, que es la forma más frecuente, la única estrategia más efectiva y 100% segura es la abstinencia, ¿no? Muchos de nuestros adolescentes sabemos que no van a usar esta vía, entonces tienen que usar otros métodos como los métodos de barrera, en este caso el condón. Sin embargo, tampoco 100% efectivo, se habla de un 98% de efectividad del condón. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en el tema de la educación, ¿no? La educación de la población sobre los valores también que la familia se pueden dar sobre la actividad sexual. Si esta persona ya está en edad y es responsable y consciente de lo que está haciendo. Muchas veces las personas que se infectan pues están en condiciones no adecuadas, no son conscientes de lo que están haciendo por el abuso del alcohol, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro medio reducir el consumo de alcohol en la sociedad, en los adolescentes, va a impactar seguramente también en la transmisión del VIH, disminuyendo la conducta de riesgo, porque las personas que están
copas, se podría decir, pues no son conscientes, ¿no? Tal vez han escuchado del uso del preservativo, pero en el momento de estar con alcohol, pues se olvida del condón. Entonces yo siento que es un tema de educación importante, y algo muy importante para prevenir en los niños, por ejemplo, es que toda mujer embarazada se debe hacer la prueba del VIH. Tenemos muchas mujeres embarazadas que son positivas y muchos de sus hijos no se han infectado porque se ha hecho la prevención. Entonces, qué importante es detectar a la mujer embarazada para prevenir en los niños. Gracias, doctor. Amigos, y yo creo que el tema de educación, de conciencia, de responsabilidad son importantes fundamentalmente en esta enfermedad. Un dato más. El mayor número de casos indudablemente está referida en nuestro país al eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Pero en este año, en el año 2018, el mayor número de casos porcentualmente hablando respecto a la población, increíblemente se han dado en Chuquisaca, en Oruro, en Trinidad, inclusive en Tarija. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Doctor, le agradezco mucho por habernos visitado y lo comprometemos para que prontito volvamos a hablar de otro tema tan importante como este. Muchas gracias por acompañar. Muchas gracias, doctor, por la invitación, y bueno, felicitarlos a usted y al canal universitario por educar a la población sobre un tema tan importante, no volverlo tabú, evitar la discriminación, la prevención es tan importante, y mejorar las condiciones de salud para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Amigos, vamos a ir ahora a nuestro sector, una perlita de salud. Amigos, en esta nota ustedes han de ver cómo la ciencia continúa avanzando. Mediante un análisis de sangre es posible diagnosticar el tipo de virus que afectó hasta ese momento del examen a una persona. Vamos a la nota, por favor. Un equipo de investigadores ha desarrollado una nueva tecnología que permite conocer todos los virus que han afectado a una persona a lo largo de su vida con el análisis de una gota de su sangre. Se trata de un trabajo liderado por la Harvard Medical School de Boston, en la que ha participado el Instituto de Investigación de SIDA Irsi Kaiza, y que se basa en la huella inmunitaria que deja cada virus que penetra en el cuerpo humano. Esta nueva tecnología, bautizada como VIRScan, resulta muy útil y eficaz desde el punto de vista del conocimiento epidemiológico. Hay unas ventajas muy enormes sobre las pruebas que hay en el mercado hoy día. Si vamos a hacer una prueba para una infección con un virus, tenemos que hacer esta prueba y después otra y otra. Con VIRScan podemos hacer un análisis de todos los virus al mismo tiempo y con muy poco muestra, una gota de sangre. El equipo científico puso en marcha una biblioteca de péptidos que representaban a 206 virus y 1 millar de cepas o variantes, tras los que analizaron muestras de sangre de 569 personas de Estados Unidos, Perú, Sudáfrica y Tailandia, y que dividieron en función de la edad. Los resultados detectaron anticuerpos por un promedio de 10 virus por persona, los más frecuentes los responsables de la mononucleosis infecciosa y los del resfriado común. Puede ser que es más útil por unas infecciones que otros. Por ejemplo, probablemente no tenemos las mismas sensibilidades para detectar virus muy pequeños, porque hay menos anticuerpos, porque hay menos proteínas en virus que no tienen muchas proteínas en su genoma. Entonces, unos virus no podemos detectar con mucha confianza, otros sí. Entonces sí, para eso los que podemos detectar fácilmente sería más útil. Conocer la huella que dejan las infecciones en el sistema inmunitario facilita saber cómo este pasado determinará la respuesta ante nuevos ataques virales. Amigos y amigas, les agradecemos mucho por su atención. Esperamos sinceramente que haya sido este programa de vuestro agrado y nos comprometemos a volver en una semana totalmente renovados. Que tengan muy buenos días y que Dios los bendiga.